Hola a todos, bienvenidos. Qué gusto estar nuevamente juntos. Hemos venido desarrollando desde los episodios anteriores nuestro tema general que se llama la gracia abundante. La gracia es uno de los temas centrales y más profundos de la Biblia. En esencia es entender que es un favor inmerecido, un regalo de parte de Dios que nos otorga su amor, su perdón y la salvación para todo aquel que se arrepienta y decida pedir la ayuda de Dios. Esto no tiene que ver con nuestros méritos o con que lo merezcamos. Dios otorga ese favor por su propia naturaleza de bondad. La Biblia nos presenta una revelación entonces de esa gracia de manera progresiva, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Dios quiere favorecerte a ti y favorecerme a mí. Favorecer quiere decir ayudarnos, bendecirnos, llenarnos de aquello que carecemos y darnos de su generosa mano lo que nosotros no tenemos. Algunos cristianos piensan que efectivamente la Biblia nos muestra la gracia, pero a veces se pierden en algunos detalles y algunos llegan a la conclusión de que en el Antiguo Testamento no está manifestada la gracia porque solo habla de la ley de Moisés. Sin embargo, pierden de vista que toda la Escritura es útil y nos da una revelación completa de la gracia de Dios. Vamos a tener realmente una mejor comprensión de cómo Dios busca favorecernos cuando recibimos la revelación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En otras palabras, nadie llega a la gracia sin haber pasado primero por la ley o entendido el significado y propósito de la ley. En resumen, la ley no era el medio para que el hombre llegara a Dios. Era demostrarle al hombre cuán perfecto tendría que ser para poder agradar a Dios. Así pues, nadie entiende el final sin que antes haya entendido el principio. Y lo más hermoso de todo esto es que nadie queda fuera de la historia que Dios está escribiendo. Para profundizar en estos puntos, te propongo un resumen de cómo Dios revela su gracia a través de las Escrituras. Tal vez lo sepas o no, tal vez tengas mucho tiempo de conocer la Biblia o no, tal vez estás escuchando por primera vez un mensaje como este y no eres muy versado en los temas bíblicos. Déjame decirte que la Biblia no es un libro común y corriente. Es un compendio que contiene 66 libros divididos esencialmente en dos partes. El Antiguo Testamento, que narra toda la historia desde el principio y hasta antes de la llegada de Jesucristo a esta tierra. Y el Nuevo Testamento, que habla esencialmente la llegada de Cristo y la consumación de todo lo que vemos y conocemos actualmente. En el Antiguo Testamento, para efectos prácticos, se estructuran esos libros que contienen esa sección en 4 partes. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia y hablan acerca de los orígenes o el principio. Básicamente el propósito es entender de dónde venimos. Los libros históricos narran el nacimiento de un pueblo, su desarrollo y también todas las vicisitudes que pasaron para consolidarse. El propósito es que podamos entender quiénes somos como pueblo. Y digo somos porque aún los que no somos judíos, el pueblo es elegido por Dios, hemos sido adoptados por la gracia, por medio de Cristo, para formar parte de la familia de Dios. Volviendo al Antiguo Testamento, te reitero que, así como el Pentateuco y los libros históricos, existen libros poéticos que nos narran el propósito, es decir, ¿para qué vinimos? Y finalmente, los libros proféticos del Antiguo Testamento hablan de las promesas que Dios le ha entregado a su pueblo. La gracia, entonces, en el Antiguo Testamento está manifestada, por ejemplo, en el libro de Génesis. Así como la Biblia narra la creación de todo lo que Dios hizo con el poder de su palabra, también narra la desobediencia del hombre y su caída en Génesis 3. Sin embargo, la gracia se manifiesta en esto. Dios no abandona a la humanidad. Más bien, busca proveer no solamente vestiduras para Adán y Eva,
sino que los entrega una promesa, la promesa de redención. Un Salvador que vendría a rescatar a toda la humanidad. Esto lo puedes leer en el libro de Génesis capítulo 3. Más adelante en el libro del Éxodo, Dios se describe a sí mismo como fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Éxodo 34:6. En el libro de Levítico, un libro bastante complicado de entender, dado que no tenemos esa idiosincrasia o cultura, se plantea el sistema de sacrificios, que en sí mismo era un acto de gracia, pues permitía un camino temporal para el perdón de los pecados. El propósito entonces de la ley era que el hombre entendiera cuán perfecto tendría que ser para lograr agradar a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos desde los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, así como Juan, la presencia de Dios con nosotros. Cómo vino Dios a nosotros es descrito en la Biblia en los 4 evangelios. Después, las epístolas o cartas hablan esencialmente de la venida del Espíritu Santo y el poder de Dios manifestado para que cada creyente pueda vivir como iglesia, de acuerdo al plan y al propósito de Dios. En otras palabras, de manera digna del llamado que se le ha hecho. Finalmente, el libro del Apocalipsis habla de la plenitud, hacia dónde va todo y cómo se consumarán o llegarán a su fin todas las cosas. Retomando un poco más acerca del Nuevo Testamento, la gracia ahora es no un concepto, sino se personifica en Jesucristo. El Evangelio según San Juan, capítulo 1 y verso 17 dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así es, la encarnación nos deja en claro que Dios se hizo hombre como una demostración clara de su amor hacia la humanidad. Él no lanzó una cuerda para decir, suban y acá nos vemos y platicamos. Él descendió, vino a este mundo y se hizo hombre y vimos su gloria, dice Juan, como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. En la cruz encontramos el punto donde la justicia y la gracia se encuentran. Jesús recibe el castigo que nosotros merecíamos para que nosotros recibiéramos la vida que Él merecía. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Eso es la gracia, recibir algo que no merecemos. La misericordia es no pagarnos con la moneda que deberíamos de pagar por nuestras faltas. La salvación es un regalo, no es algo que se gana en la Biblia. Y eso está claramente definido. El justo por la fe vivirá, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo así lo entendió y por eso en su doctrina, a lo largo de sus cartas en el Nuevo Testamento, hace un énfasis en que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ese es un don de Dios, un regalo para que nadie se jacte, nadie diga, yo pude por mis propios méritos. Este pasaje entonces establece que la gracia no se gana, la salvación no se gana. No hay cantidad de buenas obras que puedan comprar nuestra salvación. Se recibe simplemente creyendo, arrepintiéndonos y aceptando el sacrificio redentor de Cristo. La gracia finalmente es un poder que transforma. No solo es una licencia para ser perdonados. Ok, de puro amor te perdono y aquí no ha pasado nada. Más bien capacita al creyente para vivir una nueva vida. Cuando somos débiles, nos hace fuertes, pero no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios que actúa en nuestra debilidad. Así lo entendió Pablo y así lo expresó en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 y verso 9. Lo más emocionante de todo esto es que la gracia
nos enseña a renunciar a la impiedad, es decir, a todo aquello que ofende a Dios, en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Así podremos vivir de forma sobria y justa en este mundo. Así lo expresó Pablo en su carta de Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Para concluir y a manera de resumen, déjame decirte estos últimos puntos. La gracia entonces es recibir lo que no merecemos: la bendición, la adopción, la vida eterna, el perdón, la misericordia de Dios. Misericordia es no recibir lo que merecemos, es decir, cuando Dios detiene su castigo. Y la justicia es cuando Dios dice que debemos pagar por nuestros errores. Algunos no están de acuerdo mucho con esto, pero créeme, la Biblia es un manual para la vida. La gracia es el hilo conductor que une la santidad de Dios con la necesidad del ser humano. Ofrece esperanza, pero esto no depende de tu esfuerzo. Nunca trates de cambiarte a ti mismo si ya has recibido a Cristo. Más bien coopera con Él y deja que Él haga lo que tú no has podido hacer. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Que el Señor te siga bendiciendo. Hasta la próxima.